Buenos días, jóvenes estudiantes del curso de Matemáticas 3 de la Universidad de El Salvador, bienvenidos. Esta es la semana número 3 del ciclo y estamos en la primera clase de la semana número 3 del ciclo. Este es el grupo teórico 04, ¿sí? Grupo teórico 04 que se imparte martes y viernes a las 6:20 de la mañana. En esta ocasión vamos a estar estudiando la tercera parte de las coordenadas polares, que corresponde a áreas entre curvas polares. Me presento para aquellos que no me conozcan, mi nombre es Julio César Samayo Escalante, soy ingeniero civil y tengo el placer de formar parte del personal docente del curso de Matemáticas 3 este ciclo. Vamos a comenzar, para ello les recomiendo siempre tener su folleto a la mano. Y bueno, hasta el momento hemos visto cómo convertir puntos de coordenadas polares a coordenadas cartesianas y viceversa, así como ecuaciones polares a cartesianas y viceversa. Luego vimos un poquito de cuáles eran las gráficas en polares, aprendimos a graficar rosas, circunferencias, caracoles cardioides, convexos, con hendidura, con lazo, y así sucesivamente hemos aprendido un poco de cada una de las curvas polares. Ahora vamos a aprender a determinar áreas comprendidas entre esas curvas polares o encerradas por una curva polar. Para ello consideremos un sector circular, como el que vamos a ver a continuación. Muy bien, para el sector circular que tenemos a continuación, es un sector de radio R constante y está comprendido entre los ángulos θ1 y θ2, tal que el ángulo del sector circular queda definido por delta θ. El área de un sector circular, hay una forma de calcular el área de un sector circular, ¿de acuerdo? El área de un sector circular, bueno, de un círculo, ¿sí? Cuando nosotros calculamos el área de un círculo, nosotros sabemos que es igual a pi por el radio al cuadrado, ¿no? Bueno, resulta que ese pi que ven ahí en el área del círculo realmente corresponde a esta ecuación. El área de un sector circular es un medio del ángulo en radianes por el radio al cuadrado. En un círculo, ¿sí? El área de un círculo, recordemos que el contorno se llama circunferencia y lo que está encerrado por el contorno se llama círculo. El área de un círculo está comprendido con un ángulo alfa de 2pi, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros sustituimos 2pi en el ángulo alfa, 2pi entre 2 queda pi y así es como tenemos el pi r cuadrado. Pero de forma general, para un sector circular, de ángulo completo o de ángulo que no sea completo, el área se calcula como un medio del ángulo en radianes por el radio al cuadrado. En otras palabras, el área de este sector circular debería ser un medio del ángulo delta θ por el radio al cuadrado. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué sucede si nosotros, en lugar de tomar θ1 y θ2 y un ángulo delta θ, hacemos un elemento muy pequeño de alfa? ¿De acuerdo? Yo quiero el área de este elemento, que es muy pequeño, tal que está comprendido en un diferencial de θ, ¿sí? La medición angular es demasiado pequeña. Entonces, como la medición angular es demasiado pequeña, el área va a ser demasiado pequeña. Por lo tanto, el diferencial de área va a ser igual a un medio. Como el diferencial de θ es muy pequeño, el delta θ tiende a un diferencial de θ por el radio al cuadrado. Y si nosotros integramos ambos lados de la ecuación, integro el diferencial de área desde un valor nulo hasta el valor del área que deseo conocer, e integro acá también, quedaría así, un medio de r al cuadrado. R al cuadrado lo puedo sacar de la integral solamente cuando sea constante. En este caso es constante, pero en curvas polares el rayo no es constante. Entonces vamos a colocar un rayo en función de una variable θ al cuadrado integrado con respecto a θ. ¿Y θ de dónde va a variar? Va a variar desde un ángulo alfa 1 hasta un ángulo beta, ¿sí? De un ángulo inicial a un ángulo final. Aplicamos teorema fundamental del cálculo, segundo teorema, quedaría área menos 0 es igual a un medio, que ese sí siempre va a salir de constante,
un medio de la integral definida desde un ángulo inicial alfa hasta un ángulo final beta de la función del rayo despejada en función de θ al cuadrado integrado con respecto a θ. Y así es como vamos a obtener el área dentro de curvas polares. A través de esta expresión o esta fórmula, como ustedes la quieran ver, se deduce de ese análisis que acabamos de hacer. Hasta el momento está claro cómo vamos a obtener el área de una curva polar. ¿O hay alguna duda? Es r cuadrado sub θ o r cuadrado por θ. Este es rayo en función de θ elevado al cuadrado por diferencial de θ. Eso me refiero, por ejemplo, cuando tenemos la curva de un cardioide, de un caracol cardioide. Decimos que r en función de θ es igual, por ejemplo, a 2 más 2 coseno de θ. ¿Sí? Entonces aquí el rayo depende de los valores que toma θ. Entonces, si nosotros quisiéramos calcular el área dentro de un cardioide, tendríamos que trabajar con la ecuación de un cardioide y esa ecuación sustituirla aquí y elevarla al cuadrado. O sea, todo esto se eleva al cuadrado para así obtener el rayo al cuadrado. ¿Está claro? Sí, muchas gracias. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta o continuamos? Si no hay otra pregunta, continuamos. Muy bien. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a escribirlo así, vamos a cambiarle un poco de redacción. Pero bueno, dice obtener el área sombreada de la siguiente gráfica. Tenemos esta gráfica de acá, eje polar, eje pi-medios. Tenemos este tipo de caracol. Más o menos así. Es un caracol con hoyuelo o con hendidura y deseamos obtener esta gráfica, esta área, perdón, en ese cuarto cuadrante, donde la ecuación del caracol es r igual 3 menos 2 seno de θ. Muy bien, ¿cómo vamos a hacer para obtener esa área? Vaya, primero tienen que ver de dónde a dónde varía el rayo y de dónde a dónde varía el ángulo, ¿de acuerdo? Similar a como lo hacíamos en el curso de Matemáticas 2, donde veíamos de dónde a dónde variaba la variable x o de dónde a dónde variaba la variable y, al ver cómo se desplazaban los elementos diferenciales en x o los elementos diferenciales en y, así respectivamente. Ahorita vamos a ver cómo quedaría. Vale, vamos a partir de lo inicial, lo que acabamos de deducir. El área para curvas polares se puede calcular como un medio de la integral definida desde alfa hasta beta del rayo en función de θ al cuadrado, es decir, que el rayo debe estar despejado en términos de θ, como está aquí, por un diferencial de θ integrado con respecto a θ. Muy bien, veamos cómo varía el rayo, señores. Observen que el rayo varía, primero, desde esta dirección, desde esta inclinación hasta esta inclinación, ¿sí? En este recorrido angular yo estoy integrando. Estoy integrando desde que θ vale esta posición hasta que θ vale esta posición. ¿Cuál sería el valor de θ en esta posición? Menos pi medio. Menos pi medios, pero todo en sentido positivo, ¿cuánto sería? Aquí tenemos 0, pi medios. Aquí 3 pi medio. 3 pi medios. Entonces estoy variando desde 3 pi medios hasta qué valor, hasta qué valor final angular. 2 pi. ¿En cuánto? 2. No, 2 sí, pi. en 2 pi, así es. Esos son nuestros límites de integración. ¿Y el rayo cómo varía? De 3 pi medios hasta 2 pi, ¿cómo varía el rayo? El rayo varía así. Primero vale esto,
es esta distancia, no sé cuánto es, no la puedo ver, no la puedo imaginar. Luego es esta distancia, luego es esta distancia, luego es esta distancia. Miren, los diferenciales antes en X se movían solamente así, y los diferenciales en Y se mueven así. Bueno, los diferenciales en el rayo se mueven radialmente, en el sentido angular y radialmente. Y vemos cómo el rayo varía desde el polo, desde que el rayo vale 0, recordemos que en el polo el rayo vale 0, el rayo varía desde 0 hasta la curva polar. Entonces, lo que estamos integrando es esta curva polar. Esto es lo que hay que sustituir y elevar al cuadrado por allá. Entonces, esa área que vemos en la figura se puede calcular como área igual a 1/2 de la integral definida. Ángulos a evaluar deben estar sustituidos en radianes. 3π radianes, iniciamos a integrar desde 3π y terminamos de integrar en 2π. El rayo al cuadrado, el rayo es 3 menos 2 seno de teta. 3 menos 2 seno de teta, el rayo es esto, elevado al cuadrado es esto, integrado con respecto a teta. Muy bien, eso es plantear la integral. Esa ecuación, esa área puede calcularse a través del planteamiento de esa integral. Ahora, ¿cómo calcular esa área? Pues resolviendo esa integral. ¿Alguna idea de cómo empezar a resolver esta integral según los cursos que vienen de Matemáticas 2? ¿Sí? Sí, primero resolvemos el binomio y después la separamos. Muy bien, vamos a empezar así. Miren, la integral tiene límite, es una integral definida. Recordemos que una de las técnicas para resolver integrales definidas era ignorar los límites de integración y posteriormente, cuando hayamos terminado de integrar, evaluar los límites de integración. Entonces voy a empezar con eso. Voy a ir ignorando los límites de integración y cuando ya haya terminado de integrar, cuando ya tenga la antiderivada, ahí voy a recordarme de los límites de integración. Entonces, vamos a ignorarlos por un momento. Sería 1/2 de la integral de el cuadrado del binomio, ¿no? El cuadrado del primero, 3 al cuadrado 9, menos el doble producto del primero por el segundo, 2 por 2 son 4, 4 por 3 son 12. Muy bien, por el seno del ángulo, más el cuadrado del segundo, 2 al cuadrado 4, seno al cuadrado de teta, integrado con respecto a teta. Muy bien. Luego hablamos de separar la integral. Perfecto, separemos la integral. Entonces quedaría el área es igual a 9/2 de la integral del diferencial de teta menos 12/2 de la integral del seno de teta integrado con respecto a teta y continuamos más 4/2 integral del seno al cuadrado de teta diferencial de teta. Muy bien, sigamos resolviendo. El área quedaría igual. 9 entre 2 no es simplificable, nos quedaría entonces 9/2 de teta. ¿Sí? Recordemos, integrando, cancela diferencial, queda nada más esta variable. Menos 12 sobre 2, menos 6. Integral del seno de teta, ¿qué es igual? Coseno de teta. No, no es coseno. Menos coseno. Menos coseno de teta. Recordemos, no confundamos, acuérdense. Derivada del seno, coseno positivo. Integral del seno, coseno negativo. Derivada del coseno, seno negativo. Integral del coseno, seno positivo. El seno y el coseno van al revés en derivadas integrales. Siguiente, más 4/2. Continuamos por acá. Más 4/2 son 2. ¿Cómo resolvemos la integral del seno al cuadrado de teta? Una identidad. Ok, ¿cuál es la identidad? 1 menos 2, 1 menos coseno del doble ángulo teta sobre 2. ¿Sobre? Sobre 2. Es correcto. Así resolvemos la integral del seno al cuadrado de teta. Es decir, que nosotros tenemos que recordar cómo resolver
integrales de potencias de funciones trigonométricas. Ese es un caso potencia par de función trigonométrica seno-coseno. La resolvemos a través del uso de esta identidad trigonométrica. Miren que el 2 se va a ir con este 2 a la hora que lo saque de la integral. Entonces solamente me quedaría el área es igual a 9 medios de teta, menos por menos más 6 coseno de teta, más la integral 1 menos coseno de 2 teta diferencial de teta. Muy bien. Continuando. 9 medios de teta más 6 coseno de teta. ¿Cuál sería el resultado de la integral 1 menos 2 coseno teta? Diferencial de teta. ¿Sí? Hay que separarlo. Hay que separarla, correcto. Luego de separarla, ¿cuáles serían los resultados? Integral de 1 por diferencial de teta, ¿cuánto es? Teta. Teta, claro. Y luego, menos integral de coseno de 2 teta, ¿cuánto es? Seno de 2 teta sobre 2. Seno de 2 teta sobre 2. El menos que está aquí es este mismo menos de acá. La integral del coseno es el seno positivo de 2 teta, o sea, el mismo ángulo. Y cuando tengamos la forma integral seno de a por teta, es simplemente dividido sobre el 2. Muy bien. Aquí hay términos semejantes. 9 medios de teta más teta. Aquí, este con este son semejantes. Entonces, el área sería igual 9 medios de teta más 2 teta sobre 2, que es lo mismo que teta, quedaría entonces 11 medios de teta más 6 coseno de teta menos seno de 2 teta sobre 2. Que lo escribimos así, seno de 2 teta sobre 2. ¿Ya terminamos de resolver el problema o falta algo? Evaluar los límites. Evaluar los límites de integración, así es. Esta antiderivada va a ser evaluada en los límites de integración desde que teta vale 3 pi medios hasta que teta vale 2 pi. Miren que la variable de evaluación se llama teta, ya no se llama x. Acostúmbrense a colocar cuál es la variable de integración. Y recordemos, hay que ser buenos integrando. Aquí estamos integrando todavía en una sola variable. Cuando entremos al cálculo multivariable y estemos en integración múltiple, estaremos integrando en 2 y 3 variables. Entonces es bueno aclarar cuál es la variable que se está integrando. Estamos integrando con respecto a teta, vamos a evaluar los límites de teta. Muy bien, entonces quedaría así. Área, teorema fundamental del cálculo, 11 medios del límite superior, recordemos límite superior menos límite inferior, 11 medios de 2 pi más 6 coseno de 2 pi, luego menos, voy a irme por acá, aquí voy a poner el menos mejor para no confundir aquí, menos seno de 2 veces 2 pi, eso sería 4 pi, pero si quieren lo voy a escribir así, 2 veces 2 pi sobre 2. Y esto es teorema fundamental del cálculo. Antiderivada evaluada en el límite superior menos antiderivada evaluada en el límite inferior. 11 medios de 3 pi medios en el límite inferior, ¿no? De 3 pi medios más 6 coseno de 3 pi medios menos el seno de 2 veces 3 pi medios sobre 2. Cerramos límite inferior. Antiderivada evaluada en el límite superior menos antiderivada evaluada en el límite inferior. Muy bien. Veamos qué es simplificable. Aquí se va el 2 con el 2. Perfecto. Aquí no se va nada. 11 medios por 3 medios no se va nada. Coseno de 2 pi. ¿A qué es igual el coseno de 2 pi? 1. 1, correcto. ¿A qué es igual el seno de 2 por 2? 4 pi. ¿A qué es igual el seno de 4 pi? 0.
0, correcto. Solamente son 2 vueltas completas. En el eje X positivo el seno vale 0. Entonces, 0. 0 entre 2 sigue siendo 0. Siguiente. Aquí es igual coseno de 3 pi medios. 1. ¿No? 0. Menos 1. Menos 1. Menos 1. Es 0. Coseno de 3 pi medios es 0. Recordemos el círculo unitario. ¿Sí? Aquí el coseno vale 0 y el seno vale menos 1. Y este último, seno de 3 pi medio, se va el 2 con el 2, seno de 3 pi. Aquí es igual seno de 3 pi. 0. 0 también, estoy básicamente en pi, estoy haciendo 2 pi y un pi más. Estoy aquí, de nuevo, estoy en pi. Entonces este es 0 también. Muy bien, entonces el área nos quedaría pi más 6 por 1 más 6 menos, aquí cuánto quedaría, 11 por 3, 33 pi, entre 2 por 2, 4, 33 pi cuartos, más 6 por 0 es 0, menos 0, sigue siendo 0, entonces solo quedaría hasta acá. Aquí hay un par de términos semejantes, ¿de acuerdo? Pi, recuerden que ustedes lo pueden escribir como 4pi sobre 4, ¿de acuerdo? Vayan agarrando ya ese truco para sumar y restar fracciones. Menos 33pi Ingeniero, sobre 4. ¿Sí? ¿no sería 11 pi más 6? 11pi Más más 6. 6. ¿Por qué lo? Por aquí, ¿verdad? Sí, es correcto. Aquí vamos a corregir. Tiene razón. Es 11pi más 6. 11pi más 6. Muy bien, gracias. Entonces, 11pi también lo puedo escribir como 44pi sobre 44. No, sobre 4, perdón, sobre 4. Lo que estoy haciendo es multiplicar por 4 arriba y abajo, tanto arriba y abajo para tener unas fracciones homogéneas y aquí más 6. Muy bien, al ser fracciones homogéneas, entonces quedaría 44 menos 33. ¿Cuánto sería? Vamos a ver, 7 y 4, 11. 11 pi cuartos más 6. 11 pi cuartos más 6. Y esto, que es área, debe estar medido en unidades de longitud elevadas al cuadrado, como pueden ser metros cuadrados, centímetros cuadrados, pulgadas cuadradas, pero como no tenemos una escala, colocamos unidades de longitud al cuadrado. Y así se obtiene la curva que habíamos mostrado en la figura. ¿Hay alguna pregunta con respecto al ejercicio? Pues está claro. ¿No hay preguntas? Si no hay preguntas, continuamos. Esto en un examen se deja así, ¿verdad? No hay que hacer la parte decimal, eso solo con calculadora. En un examen se deja hasta ahí. Si no hay preguntas, vamos a continuar. Bueno, vamos a plantear una solución alternativa al problema. Otra forma de resolverlo, lo hicimos de la forma más básica, que era integrando desde 3 pi medios hasta 2 pi. Hay otra forma de resolverlo, y es esta. Si recordamos, el caracol era más o menos así. Algo así, ¿no? Más o menos. Por acá, eje polar y eje pi medios. Vale. Otra forma de resolverlo, recordamos que hicimos la integración de 3 pi medios hasta ¿cómo se llama? Hasta 2 pi. Bueno, 3 pi medios hasta 2 pi. Esa era la forma de resolverlo para encontrar esa área. Otra forma equivalente de resolverlo es como estaba mencionando, este se llama también menos pi medios, ¿de acuerdo? Este eje se llama menos pi medios, que es un nombre alternativo.
y el nombre alternativo de este es 0. Entonces yo puedo integrar de nuevo, pero desde menos pi medios hasta 0, ¿de acuerdo? Entonces quedaría el área de la misma forma. La curva se llama r igual 3 menos 2 en omega. ¿De acuerdo? Es la misma forma. Entonces el área quedaría un medio de la integral definida desde este ángulo hasta este otro, desde menos pi medios hasta 0, del rayo al cuadrado, 3 menos 2 seno de theta, diferencial de theta y al cuadrado, ¿sí? Esa integral que ven ustedes ahí permite resolver también, el procedimiento sería el mismo, o sea, la antiderivada de esto no nos lo vamos a quitar, el uso de ocupar las potencias de funciones trigonométricas no nos lo vamos a quitar, desarrollar el cuadrado del binomio tampoco, pero los límites de integración pueden ser evaluados así, de forma segura, o en sus nombres alternativos. Pero el sentido de integración siempre va a ser el mismo. El rayo va variando de esta posición a esta posición. O sea, estamos variando el rayo de aquí para acá y el ángulo está variando de aquí para acá. Entonces vamos a variar siempre como límite inferior hasta límite superior. De esta forma se puede resolver. Esta integral va a dar el mismo resultado que la integral anterior. ¿Queda claro el procedimiento alternativo? Sí, era claro. Muy bien. Ahora vamos a resolver otro problema en el que vamos a determinar el área entre dos curvas. ¿Sí? Vamos a ver cómo se hace. Bueno, casi entre dos curvas. Vamos al ejemplo número 2, determinar el área mostrada en la figura. Muy bien. Y la recta. Muy bien. Ese es el problema que hay que resolver. Esa es la figura que nos dan y esas son las indicaciones que nos dan y no nos dan más información. Vamos a ver cómo varía la cosa. El rayo varía de aquí para acá. Miren cómo está variando el rayo. Yo coloreo el área utilizando múltiples rayos y veo que el rayo siempre está tocando a la circunferencia. Muy bien. ¿Cuál es el nombre de esa circunferencia? Según lo que vemos en la figura, ¿cómo se llamaría esa circunferencia? Círculo. ¿Cómo? Círculo. O sea, el círculo está encerrado por la circunferencia. Yo me refiero a la pregunta es, ¿qué expresión matemática, así como la expresión matemática de este cardioide es 3 menos 2 seno de theta, cuál es la expresión matemática de esa circunferencia? Es un caracol convexo. ¿Sí? Según lo que han visto en las clases pasadas, en las discusiones, X cuadrado más Y cuadrado igual a R cuadrado. X cuadrado más Y cuadrado, no tanto porque esta es una circunferencia centrada en el origen. Recuerden que X cuadrado más Y cuadrado igual a R cuadrado, no, pero en cartesiana podría ser X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado igual a R cuadrado. ¿De acuerdo? El centro de la circunferencia está en 0,1. ¿Sí? Significa 0 en H, 1 en K. Entonces es X cuadrado más Y menos 1 al cuadrado igual al radio al cuadrado. El radio es de una unidad. Ingeniero. Ustedes tendrían que trabajar convirtiendo esta ecuación cartesiana a una ecuación polar para determinar
el área que estamos viendo en la figura. Pero ¿cómo sería, cuál sería el nombre de esto en polares? Este nombre es correcto, pero en cartesiano. R igual a seno de teta. ¿Cuánto? R igual seno de teta. Casi. A seno de teta. Pero todavía no. R igual seno de teta, todavía no. Casi, pero no. A seno de teta. R igual a 2 seno de teta, de sí. teta. R igual a seno de teta. Muy bien. ¿Y cuánto vale el valor de A para esa circunferencia en particular? 2. 2. Correcto. Recordemos que ese valor de A es el diámetro de la circunferencia. ¿De acuerdo? Recordatorio de la clase pasada. Lo estoy recordando en discusiones, pero recordémoslo aquí para aquellos que no estamos en discusiones. Vaya. Esta circunferencia o esta circunferencia más grande, eje polar, eje epimedios, tienen los nombres R igual a seno de teta, ¿de acuerdo? Donde A puede ser positivo o A puede ser negativo, ¿de acuerdo? Si A es positivo, entonces la circunferencia se orienta a lo largo del eje epimedios, pero verticalmente. Recuerden que es una función del seno de teta. Por criterio rápido de simetría, guarda simetría con el eje epimedios. Miren, la circunferencia guarda simetría con la mitad vertical. Al ser positivo A, entonces se orienta para arriba. Y el valor de A es el diámetro de la circunferencia, ¿sí? La distancia de aquí hasta acá. El centro de la circunferencia va a estar a la mitad de A. Y cuando A es negativo, entonces es el diámetro siempre de la circunferencia, pero es de aquí hasta acá. ¿De acuerdo? Cuando es negativo, si en vez de orientarse para arriba, se orienta para abajo. Y la última es esta. ¿Se acuerdan de la forma de esta? ¿Cómo sería la forma? Eje polar, eje epimedios. ¿R igual a qué? ¿Cuál es la forma de esta? A coseno de teta. A coseno de teta, así es. A coseno de teta. Cuando es una función del coseno de teta, por criterio rápido de simetría, la curva guarda simetría con el eje polar. Y así es. Miren, la mitad de arriba está abajo, entonces guardan simetría. Ahora, el A sigue siendo este valor, sigue siendo el diámetro de esta circunferencia grande o de esta circunferencia pequeña. En esta circunferencia grande, en esta circunferencia pequeña, A tiene que ser positivo o negativo, según su lógica. En esta circunferencia de la derecha, A tiene que ser positivo o negativo. Positivo. Positivo, se orienta a la derecha. Derecha positivo, arriba positivo, izquierda negativo, abajo negativo. Entonces, cuando A es mayor que 0, hablamos de esta circunferencia. Y cuando A es menor que 0, hablamos de esta circunferencia. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el nombre de esta circunferencia, de diámetro 2, orientada para arriba, tiene que ser R igual 2 seno de teta. ¿Está claro cómo obtener el nombre rápidamente en polares? A esto mismo deberíamos de llegar, de convertir esto a otro, ¿de acuerdo? Pero ¿está claro cómo obtener su nombre en polares? Sí, ingeniero, está bien. Vale, muy bien. Entonces, continuando. Quedaría así. El área. Integral definida desde un ángulo inicial hasta un ángulo final. ¿Cuál sería nuestro ángulo inicial? 0. ¿Sí? 0, correcto, así es. Miren, estoy integrando desde aquí que no hay nada para allá, miren qué chiquito el rayo, y allá un poquito más grande, pero voy integrando desde 0 grados hasta 90 grados, hasta pi, hasta 90 no, hasta aquí, hasta pi tercios radianes, ¿de acuerdo? Hasta 60 grados, estoy integrando de 0 a 60. Este es el sector del círculo que quiero calcular. No es un sector circular, es un área más complicada que un sector circular y conviene calcularlo en coordenadas polares, porque es la forma más fácil. Calcular esta área en coordenadas cartesianas es un poco difícil. Entonces, quedaría la integral definida desde 0 radianes hasta pi tercios radianes.
un medio del rayo elevado al cuadrado. ¿Cuál sería la función del rayo que hay que elevar al cuadrado? 2 por seno de teta. 2 seno de teta, correcto. 2 seno de teta, eso se eleva al cuadrado, y cuando se eleva al cuadrado se integra con respecto a teta, y eso es todo lo que hay que hacer. Entonces el área sería igual a un medio integral definida de 0 a pi tercios. 2 al cuadrado son 4, seno cuadrado de teta diferencial de teta. ¿Cómo se hace esa integral? Seno cuadrado de teta diferencial de teta. Usando la misma identidad que utilizamos en el ejercicio. 4 multiplicado por 1 menos coseno del ángulo doble, el doble de teta es 2 teta, entre 2. Diferencial de teta. Muy bien. 4 entre 2 se va y se hace 2. Con 2 se cancela el 2 por 2 abajo, 4, con 4 arriba, entonces solo nos quedaría el área como la integral definida de 0 hasta pi tercios de 1 menos coseno de 2 teta diferencial de teta. Muy bien. Primera integral, ¿cuánto es? Integral de 1 diferencial de teta. Teta. Teta, correcto. Menos integral. Ajá. Menos. Seno del ángulo doble sobre 2. Así es. Seno de 2 teta sobre 2. Menos de este mismo menos es copiado y pegado. Integral del coseno del signo positivo sobre el coeficiente A. Y le pongo aquí más E. Me estoy olvidando de la constante de integración. ¿Sería correcto agregar la constante de integración? Sí, porque solo No, hemos no, hasta ahí sí, porque hemos No, porque la integral es definida. ¿De acuerdo? No es una integral indefinida. Cuando la integral es indefinida, nosotros agregamos la constante de integración. No es correcto. Lo que hay que hacer es evaluar los límites de integración. Evaluar teta desde que teta vale 0 hasta que teta vale 60 grados. Desde que teta vale 0 hasta que teta vale pi tercios radianes. ¿Está claro ese concepto, señores, del cálculo del integrante en la matemática 2? Sí, ¿verdad? Sí. Por eso me agregué constante en el ejercicio anterior. Vale. Y resolvemos. Área sería igual. Pi tercios, límite superior primero. Pi tercios menos el seno de 2 veces pi tercios sobre 2 menos, miren, aquí si quieren lo evalúan, si no, al menos en mi caso, no, los que van en mis discusiones y no pasa nada. Yo sé que evidentemente 0 queda aquí y el seno de 2 por 0 es seno de 0. Seno de 0 es 0. Entre 2 sigue siendo 0. Entonces el límite inferior va a dar 0 en total. Pero estoy seguro, ojo, estoy seguro. Si dijera coseno de 2 teta, no es 0 el límite inferior, sería menos un medio el límite inferior. Aquí estoy seguro que este es 0 y que al evaluar el seno es 0. Entonces, si quieren, no lo pongan, yo solo me ponen el 0, por mí no hay problema. Pero es porque estoy seguro, ¿de acuerdo? Solo por ese concepto, porque estoy seguro que el coseno de 0 es 0. El seno de 0 es 0. Vale. Entonces me quedaría esto a resolver, pi tercios menos seno de 2 pi tercios sobre 2. Vamos a calcular el seno de 2 pi tercios. Hay dos formas de hacerlo, ¿de acuerdo? Una forma de hacerlo sería ocupar identidades trigonométricas acá, si en caso el ángulo por no ser notable les da problemas, ¿de acuerdo? Por ser un ángulo no notable, que es 2 pi tercios, no es notable, es mayor a 90, les da problemas, ustedes pueden ocupar esta identidad como 2 seno de teta, coseno de teta, y luego calculan el seno de pi tercios y el coseno de pi tercios. Es una forma de hacerlo. Y yo lo voy a hacer con base al círculo unitario. Miren. Vale. Una pregunta. ¿Cuánto es pi tercios en grados? 60. 60. ¿Cuánto sería entonces 2 veces pi tercios en grados? 120 grados. 120 grados. Entonces está más o menos por acá. Miren, más o menos aquí hay 120 grados o 2 pi tercios radianes. Si aquí hay 120 grados, ¿sí? Aquí hay 120 grados, ¿cuánto me queda acá?
60 grados. 60 grados, correcto. Muy bien. Entonces se me va a formar un triángulo auxiliar, ¿de acuerdo? A los 120 grados se me va a formar un triángulo auxiliar y ese triángulo auxiliar lo voy a colocar apoyado con el eje de las X, ¿de acuerdo? Apoyado con el eje de las X. Entonces miren, aquí me quedaría el triángulo auxiliar, apoyado sobre el eje de las X. Miren, podría ocupar el de las ejes de las Y, sí, pero el más fácil es el eje de las X. Muy bien. En coordenadas polares, sepanlo ya, ¿sí? Para aquellos que no lo sepan, ya se los había mencionado, pero para aquellos que no lo sepan, el coseno de teta ya no es adyacente sobre hipotenusa, es abscisa sobre rayo. Recuerden que este es un círculo unitario, de rayo unitario. Y el seno de teta ya no es opuesto sobre hipotenusa, es ordenada sobre el rayo. Entonces, miren, en un punto ubicado en el primer cuadrante, la abscisa es positiva y la ordenada es positiva. Tanto X como Y, los dos son positivos. En un punto ubicado en el segundo cuadrante, la abscisa es negativa y la ordenada es positiva. Entonces, la abscisa es negativa y la ordenada es positiva. En un punto ubicado en el tercer cuadrante, la abscisa es negativa y la ordenada es negativa. Aquí tanto X como Y son negativos. Y en un punto ubicado en el cuarto cuadrante, la abscisa es positiva y la ordenada es negativa. Positiva la abscisa, negativa la ordenada. Entonces, ¿cómo calculo el seno de 120 grados? El seno de 2 pi tercios. Recuerden que esto es igual a 2 pi tercios. Vaya, el seno, vamos a decir así, el seno de teta, cuando teta no es un ángulo notable, va a ser igual a positivo o negativo, una de las dos, no las dos, una de las dos, el seno de un ángulo complementario phi y el coseno de teta igual. El coseno de teta va a ser el valor positivo o el valor negativo del coseno de un ángulo complementario phi, ¿de acuerdo? Donde phi va a ser este valor. Ese phi va a ser el ángulo que se forma con el triángulo auxiliar que se apoya sobre el eje de las X. Podría ser este triángulo auxiliar, podría ser este triángulo auxiliar, o podría ser este triángulo auxiliar, ¿de acuerdo? Triángulo apoyado con el eje de las X. Ahora, calculemos entonces el seno de 2 pi tercios, luego lo vamos a ir a meter ahí. Vale, el área, bueno, es pendiente con el seno. Seno de 2 pi tercios, es decir, seno de teta. ¿A qué sería igual el seno de 2 pi tercios? Miren, tiene que ser el seno de teta tiene que ser el positivo o el negativo del seno del ángulo complementario. El ángulo complementario es 60 grados, es decir, pi tercios radianes. Entonces tiene que ser igual al seno del ángulo complementario pi tercios. Pero ¿será positivo o será negativo? Bueno, ubíquenlo. En este punto en particular, recuerden que el seno es ordenada. En ese punto en particular, la ordenada es positiva o negativa. Positiva. Es positiva, ¿sí? Recuerden, es positiva. Entonces el seno va a ser el valor positivo. ¿De acuerdo? El seno de 2 pi tercios es igual al valor positivo del seno de pi tercios. En otras palabras, ¿cuánto es el seno de pi tercios? 1/2. No, ese es de pi sextos. Raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. ¿De acuerdo? El seno de 2 pi tercios es el valor positivo del seno de pi tercios. Y si esto ya lo puedo ir a meter acá. Vale. Pero por aquellos que tengan problemas, yo sé que esto le da problemas a más de alguno. El coseno de 2 pi tercios tiene que ser igual a el coseno del ángulo complementario pi tercios en su valor positivo o su valor negativo. Recordemos que el coseno es abscisa sobre el rayo. El rayo siempre va a ser positivo, es 1, es unitario. Entonces, la abscisa en este punto es positiva o es negativa.
Negativa. Es negativa. En ese punto la abscisa es negativa, entonces va a ser el valor negativo del coseno de pi tercios. Métanlo en una calculadora, coseno de 2 pi tercios, cuando la tengan en radianes, y tiene que darle menos coseno de 60 menos 1/2. ¿Está claro esto, señores? Me desvió un poquito del tema, pero está claro cómo sacar cosenos y cosenos de ángulos que son mayores a 90 o menores a 90. Sí, Va. Sí, sí, está bien. Muy bien, ahora sí, ya, volvamos al tema. Sustituyamos esto por aquí. Entonces tendríamos área igual pi tercios menos seno de 2 pi tercios es raíz cuadrada de 3 sobre 2, la parte positiva, y eso se divide entre 2. Sí, correcto, entre 2 menos 0. Entonces el área sería pi tercios. Aquí extremos, medios por medios. Aquí hay uno invisible, entonces quedaría 2 por 2 y 3, raíz de 3 por 1. Entonces, menos raíz cuadrada de 3 sobre 2 por 2, 4. Esa es el área, unidades de longitud elevadas al cuadrado. Y así obtenemos el área que veíamos en la figura. ¿Está claro? Sí, sí, sí. Vale, muy bien. Vamos con el tiempo. Vamos 50 minutos, 75 minutos. Sigamos resolviendo entonces. Vale. Dice otro problema. Voy a borrar también aquí porque voy a ocupar. Dice, plantear mediante integrales, ojo la indicación, señores, en un examen, cuidado con la indicación. En Matemáticas 2 habían estudiantes que preguntaban, decía, plantee el volumen del sólido de revolución o plantee una integral que calcule el volumen del sólido de revolución. En ambas cosas se está preguntando lo mismo, ¿sí? No es una cosa, no es que uno pide calcular el volumen, otro pide calcular, plantear la integral. Se lo estoy diciendo claro a la hora de un examen. Plantear el área, plantear una integral, lo que significa es escriba la integral, no la resuelva. Prácticamente entre paréntesis, no vaya a resolver. Plantear es solo escribir, el área se calcula con esta integral. No la voy a resolver porque no me están pidiendo que la resuelva, solamente me están pidiendo que plantee el área. Vale, entonces el ejercicio dice, el ejercicio 3, plantear mediante integrales en coordenadas polares el área del lazo interior de la gráfica Muy bien. ¿Qué tipo de ecuación es esa? ¿Qué curva polar debería de representar? ¿Es una rosa? ¿Es una circunferencia? ¿Es una línea recta? ¿Cuál será? Con Sí. rizo ¿Con rizo qué? Caracol. interior. Caracol con rizo interior. Así es un caracol con lazo interior. ¿Y cómo saber que es un caracol con lazo interior? Primero tiene la forma, para hacer un caracol, ya sea caracol cardioide, caracol con lazo,
caracol convexo o con hendidura u hoyuelo, de ambas formas se le llama, hendidura o hoyuelo lo mismo. La ecuación del circular debe ser escrito así: R en función de teta es igual a más o menos P coseno de teta, o puede estar escrito así: R en función de teta es igual a más o menos P seno de teta. Vale. Y luego, eso significa, si está escrito de esa forma, debe ser un caracol, ya sea un caracol cardioide, con lazo, etc. Ahora, hay que calcular la proporción de A sobre B sin signos. No es 3 entre menos 5, no, es 3 entre 5. ¿Sí? Proporción A sobre B. Ojo, recordemos cómo es la proporción A sobre B. Si la proporción de A sobre B es menor a 1, pero mayor a 0, por supuesto, porque no pueden valer negativos aquí. Si la proporción de A sobre B está comprendida entre 0 y 1, entonces es un caracol con lazo. Y solo recordando, si A sobre B es igual a 1, ¿qué tipo de caracol sería? Si A sobre B es exactamente igual a 1. Caracol cardioide, muy bien. ¿Y si A sobre B está comprendido entre 1 y 2? Caracol o yueco. Ajá. ¿Y si A sobre B es mayor que 2? Es caracol convexo. Caracol convexo, muy bien. Entonces, vemos la proporción de A sobre B, 3 sobre 5, 3 quintos. A sobre B, 3 sobre 5. Numerador menor que el denominador, 3 es más chiquito que 5. Eso significa que esto es menor que 1. Entonces, estamos en el caso de un caracol con lazo. Muy bien. Ahora, ¿qué información tenemos de la gráfica polar? ¿Qué tipo de simetría guarda esa gráfica polar? ¿Simetría con respecto a quién? Simetría con respecto al eje polar. Así es. Simetría con respecto al eje polar. Muy bien. ¿Y a dónde se orienta? Si tiene simetría con el eje polar, es porque o se alarga para la derecha o se alarga para la izquierda. ¿Hacia dónde se alarga el corazón? El caracol, perdón. A la izquierda. A la izquierda. A la izquierda, así es. Miren, por el signo que está acá, el más menos le va a decir a dónde se alarga. Si es función de coseno de teta y el signo es más, entonces se alarga para allá, para la derecha. Y si el signo es menos, se alarga para la izquierda. Y si es función del seno de teta, simetría con medios. Se orienta para arriba o se orienta para abajo. Si es positivo, se alarga para arriba. Si es negativo, se alarga para abajo. Entonces, se alarga o se orienta a la izquierda. Muy bien, con este par de información yo ya puedo trazar un bosquejo del caracol con lazo que voy a hacer. ¿Sí? Quedaría más o menos así. Eje polar, eje primerios. Vale, un caracol con lazo interior es una curva que viene así, miren, algo así. Ah, bueno, y una cosita más, antes de hablar de otra cosa. Miren cómo dibujé la curva. La curva la dibujé así, miren. De aquí para acá. ¿Sí? Orientada a la izquierda. Bueno, esa es la primera mitad del caracol con lazo. La otra mitad del caracol con lazo, la otra mitad es esta, miren, dando una vueltecita por acá y llegando por allá. Algo así. ¿Sí? Esta es la otra mitad. Esta es la mitad inferior y esta es la mitad de allá, la mitad superior. Entonces, así debería de quedar la gráfica. ¿De acuerdo? Este es un bosquejo de cómo debe quedar mi caracol. Y la pregunta que me están haciendo es el área de este lazo interior. Aquí tal vez me falta ponerle como más pancita, ¿no? Es cuestión de que este es un bosquejo, no le estoy dando valores todavía, pero pongámosle más pancita. Vale, la primera mitad, empezamos con esto, quedaría algo así, para que se vea más como un caracol, algo así. Y esta, algo así. Vale, algo así. Es un bosquejo. Vale. Entonces, con que yo trace la primera mitad, ¿de acuerdo? Yo trazo la primera mitad,
Con eso es suficiente, con eso ya tengo información de todo lo que necesito. Entonces, el área que me están preguntando es por esta. Muy bien, eso es lo que me están preguntando. Entonces, vamos a ver. Puedo evaluar 0 grados. Este es un valor fácil de evaluar. Como tengo con coseno de teta, puedo evaluar 60 grados para encontrar este punto. Puedo evaluar pi medios para encontrar este punto. Puedo evaluar, ¿cuánto? Pi para encontrar tal vez este punto. Y 0 tal vez me da este punto. ¿De acuerdo? Podría ser más o menos la información de cómo trazar la gráfica. Entonces, esos valores vamos a evaluar. Vamos a evaluar, también podría evaluar otro. Quizás aquí podría evaluar 2 veces 60 grados por acá y encontrar este punto, pero no es tan necesario. Con lo que dije es suficiente. Entonces, vamos a evaluar θ igual 0. A ver qué sucede. Cuando θ vale 0. Cuando θ vale 0, el rayo es igual a 3 menos 5 coseno de 0. 3 menos 5 coseno de 0, esto es 1. 3 menos 5 menos 2. Miren, este valor es la coordenada esta del lazo. ¿De acuerdo? Ahí termina el lazo. Está en 0, menos 2. Así es como funciona. Ahora voy a evaluar θ en pi tercios, en 60. A ver qué pasa. θ igual pi tercios, 60 grados. Rayo igual 3 menos 5 coseno de pi tercios. El coseno de 60 es 1 medio, entonces me quedaría 3 menos 5 medios. Vamos a escribirlo por acá. 3 medios sería lo mismo que 6 medios, ¿no? Sí, menos 5 medios. Y esto nos da 1 medio. 1 medio es 0.5. Muy bien, 3 menos 5 medios es 0.5. Eso significa que este rayo es 0.5. Miren, de aquí para allá el rayo a 60 grados es 0.5. Por lógica, este rayo tiene que ser más grande, el pi medios tiene que ser más grande o más pequeño que 0.5. La distancia de aquí para acá es 0.5. Este rayo tiene que ser más grande que 0.5 o más chiquito que 0.5. ¿El mismo? Tiene que ser más grande que 0.5. ¿Sí? Miren, es que solo es de medirlo, ¿ven? De aquí hasta acá es más grande que de aquí hasta acá. Si aquí el rayo es más chiquito y se va haciendo más grande. ¿De acuerdo? Entonces en pi medios el resultado que yo espero es un valor mayor a 0.5. Vale. Entonces quedaría en θ igual pi medios, el rayo sería 3 menos 5 coseno de pi medios. Coseno de 90, 0. 3 menos 5 por 0 quedarían 3. Miren, más grande que 0.5. ¿Y aquí cuánto espero de rayo? De aquí para acá. Espero más grande, la distancia de aquí para acá la encontramos es 2. Entonces yo espero esta distancia más grande o más pequeña que 2. Más grande. Más grande, ¿no? Entonces, en θ igual pi, el rayo es igual a 3 menos 5 coseno de pi. El coseno de pi es menos 1. Menos por menos más, 3 más 5, 8. Entonces, ya está. Con eso ya tengo la primera mitad del cardioide. Entonces quedaría más o menos así, miren. Vamos a ver. Tal vez. Eje polar, eje pi medios, el cardioide viene más o menos así. Primera mitad. Ahí está. Y la otra mitad es por simetría. Más o menos ahí. Esa es la gráfica del cardioide. ¿Qué puntos tenemos? Este punto que tiene coordenadas 0 de ángulo menos 2 de rayo. Este punto de acá que tiene coordenadas pi medios de ángulo y ¿cuánto? En pi medios 3 de rayo. Y este punto de acá
que tiene coordenadas pi de ángulo y medio. Ingeniero, se le apagó el micrófono. Ingeniero, le han silenciado el micrófono. Les decía de que esa sería la gráfica, la mitad de arriba, esta mitad es la que he calculado, la otra es por simetría. Y también por simetría las áreas van a ser las mismas, ¿de acuerdo? La mitad del lazo de acá es el mismo área que la mitad de aquí. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hago para encontrar de dónde a dónde voy a integrar? Porque, ojo, cuando θ vale 0, el rayo está acá, ¿de acuerdo? Y luego yo tengo que integrar cuando el rayo va variando así, de aquí hasta allá, del polo a la mitad del lazo, pero yo no sé hasta dónde tengo que integrar, ¿de acuerdo? Esa inclinación yo no la conozco, esta inclinación θ yo no la conozco. ¿Cómo obtengo este ángulo θ? ¿Alguna idea? Este caracol tiene tangentes al polo. Podemos buscar Correcto, eso. ese caracol tiene tangentes al polo, esa es una tangente al polo. Entonces, ¿cómo encuentro la tangente al polo? Igualando la función a 0 y luego derivando la función, y ese debe ser distinto de 0. Muy bien, así es el procedimiento, correcto. Voy a hacer que el rayo sea 0, es decir, 3 menos 5 coseno de θ debe ser igual a 0, yo igualo el rayo a 0, entonces despejo acá para encontrar mis posibles tangentes al polo. Despejando para coseno, quedaría coseno de θ es igual a 3/5 y θ es igual al coseno inverso de 3/5. Y obtenemos este valor. Calculémoslo, por favor. Primero lo quiero en grados sexagesimales y después en grados en unidades radianes. ¿Cuánto es el coseno inverso de 3/5? ¿Sí? ¿Cuánto es el coseno inverso de 3/5? Sus calculadoras, ahí a la mano. 53.13. 53.13. ¿Y esto cuánto es en radianes? Multiplíquenlo por pi partido 180. 2.21. 2 radianes. Ajá, 2.21 radian. A mí me da 0.92. Sí, no puede ser 2, porque 2 es casi por acá, en 3.1416. ¿Cuánto es? 0.92. 0.92 radianes. Muy bien. Y ahora planteamos la integral. Miren, por simetría, aquí hay otra tangente al polo, pero esa no me interesa, ¿de acuerdo? El área que está aquí de arriba tendría que ser desde esta tangente hasta pi, pero es que esta área de acá, ¿sí? Esta área que ven aquí, es la misma área que ven aquí, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a calcular nada más esta área, ¿sí? Voy a calcular esta área 1 y el área del lazo será el doble del área 1. Entonces no me interesa la otra tangente al polo. Evalúenla, ¿no? Derivan la función, yo ya sé que va a dar diferente de 0, porque un cardioide tiene tangentes ahí, entonces yo sé que va a dar diferente de 0, o sea que esa es una tangente al polo. Entonces, el área total, por simetría, va a ser el doble del área 1, y el área 1 va a ser un medio de la integral definida desde el ángulo de 0 grados hasta el ángulo de 0.92 radianes del rayo al cuadrado. 3 menos 5 coseno de θ, 3 menos 5 coseno de θ elevado al cuadrado diferencial de θ. Y eso es como vamos a calcular el área del lazo interior. ¿Queda claro cómo plantear la integral? Nos piden resolverla. ¿Está claro? Sí, sí. Muy bien. Entonces, con eso terminaríamos la clase del día de hoy.